Gracias, hermano. Vamos a estar hoy leyendo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Vamos a comentar un poquito el contexto para saber qué está pasando. Está reinando Acab, un rey de Israel, con nada más ni nada menos que Jezabel. Jezabel, hija del rey de Fenicia, ¿sí? Es Baal, o seguidor de Baal, o adorador de Baal. Imagínense entonces que este Acab, rey de Israel, se casa con una adoradora de Baal, con una adoradora de dioses ajenos, de dioses en minúscula, viene de un lugar de puro paganismo. Usted vamos un poquito más atrás, estamos en Primera de Reyes igual, pero en el capítulo 16, versículo 29, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y fíjese lo que hizo Acab. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, el que más hizo. Y después dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, terrible mujer, matadora, asesina de profetas. ¿Cómo termina Jezabel? Comida por los perros, ¿recuerdan? Pero hizo de lo suyo, ejerció maldad. A Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. ¿Quién terminó sirviendo a Baal? Acab. Uno dice, bueno, ¿pueden pasar estas cosas? Claro, sí, pueden pasar, porque para eso tenemos la palabra, para que estemos atentos que estas cosas pasan. Y vemos un desvío grande en una persona que seguramente alababa a Jehová, adoraba a Jehová, había sido criado en el amor de Dios y en el conocimiento de Jehová, y termina adorando a Baal, también llamado Merodach, Marduk, depende la nación. Ustedes saben que todo se desprende de Babilonia, y de ahí empiezan una misma diosa. Por ejemplo, Astarte era para los romanos, no sé, Afrodita o Venus, y para otro era Astoret, pero la diosa, el sentido y el fundamento era el mismo. Era adorar a alguien que no sea Jehová. No había entendido el mandamiento más importante, el primer mandamiento, ya en su época, antes de esta época. ¿Sí? No te harás imágenes, no adorarás a nadie más que a mí. Me adorarás con todo y después con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y con todo tu corazón. Y hoy sigue pasando que no podemos llegar a adorar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, porque hay unos bombardeos. Pero el Señor nos da todos los recursos espirituales necesarios para que podamos hacerlo. Y a su tiempo lo vamos a hacer. Entonces, estaba complicado. Israel estaba siendo seducido, estaba siendo guiado a adorar a los falsos dioses. El Señor entró en ira grande, porque dice en el 16, Primera Reyes, siempre 16, capítulo 16, 33, hizo también acá una imagen de acera, ¿sí? Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos en desobediencia, a ira, el Señor se enoja. Y el pecado es pecado, pero es, digamos,
estaban haciendo cosas, estaban arrastrando a la nación, estaban arrastrando, podemos decir, estaban arrastrando a los más débiles. Cuando nosotros andamos en otros caminos, andamos dando un testimonio diferente o andamos haciendo cosas que no debemos hacer en la iglesia o en cualquier lado, pero principalmente también en la iglesia, nosotros arrastramos a hermanos más débiles. En un momento Pablo le dice a Pedro, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que con lo que estás haciendo, que está mal, vos estás arrastrando a una Bernabé y a otros? ¿Qué le está diciendo? Ser responsable. Si vos siendo judío ya no vivís como un judío, ¿qué es lo que estás haciendo queriendo hacer cosas que no tenés que hacer hoy? Pablo le dice esto porque cara a cara. Y a veces no nos damos cuenta de estos detalles y arrastramos a otros más débiles. Débiles quiere decir más débiles de la fe, ni mejores ni peores. Más dubitativos, que dudan más. Entonces dice, wow, si hace eso él o ella, ¿por qué no voy a hacer yo? Y enseñamos a pecar, enseñamos a desviarnos. Y esto es lo que estaba pasando ahí. Y el Señor, en este momento en Israel, el Señor entra en ira. Y aparece ¿quién? Un profeta. Levanta el Señor a un profeta, Elías. Y le dice, decide acá, ¿no? Y acá es cuando viene la famosa suspensión de rocío. El Señor hace una sequía, suspende, digamos, hace que no llueva más. No solo que no haya lluvia, que no haya rocío, ni siquiera rocío. Mira, el Señor cuando quiere quitar todo. El rocío podía mojar un poco la tierra. El Señor hasta el rocío quitó. El Señor quería que vuelvan a sus caminos. El Señor quería hacerles bien. Porque para la postre, recuerden ahí en Éxodo, para la postre hacerte el bien, Deuteronomio 8, porque yo te corrijo para la postre, porque para el final hacerte bien. Y a veces nos cuesta que el Señor, la corrección del Señor, para hacernos bien, y seguimos porfiados. Y le dice, entonces, ahora sí estamos hermanos, vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 17, donde tenemos el texto, del 8 al 16. Estamos en un contexto de sequía y hambruna, mucho hambre y mucha sequía. Versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, a Elías, sí, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer, subraya ahí, he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a donde, a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Subraya ahí, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas, subraya eso, no tengas temor. No tengas miedo de subrayar la Biblia, de escribirla, por favor. No tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Anote eso. Primero para el profeta. Ella tenía muy poquito y el profeta se atreve a decir, primero dame de comer a mí igual. Uno diría, bueno, ¿qué está haciendo? Se está equivocando. Si uno lo piensa carnalmente, uno lo primero que dice es de la moral humana, dice, ¡guau! ¡Qué Elías! Sale el juicio hacia Elías de nosotros. Vamos a ver de este juicio hacia Elías que podría salir en nosotros, es equivocado en nosotros. Y fíjense por qué en el versículo 14 dice, tráemela primero a mí, para que coma yo, y después harás para ti y para tu hijo. En el versículo 14, ¿por qué? Le da el porqué, le da el motivo. Ella dice, mira, ¿sabes por qué te digo esto?
porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella en su casa, ¿cuántos? Unos pocos días. Muchos días. Y en el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Damos gracias a Dios por la porción de esta palabra que nos trae siempre la enseñanza. Es un texto hermoso. Todos los textos son hermosos, pero es un texto donde hay tanto que aprender que por lo que podamos decir acá va a quedar siempre corto. Por eso la invitación es a que usted siga, hermana, en este caso, en esto, donde usted, el Señor la dirija, leyendo la palabra de Dios, hermano, hermana. En estos versículos vamos a tratar un poquito tres asuntos. El primero tiene que ver con la guía de Dios, ¿sí? Es decir, acá tenemos que dar cuenta que Elías fue guiado divinamente a un lugar, realmente, que Elías sería el último que podría elegir. Si ustedes le preguntaron en ese momento, le diría: Elías, ¿dónde querés ir? Yo le aseguro algo. Sería raro que Elías pueda elegir ir a Sarepta de Sidón. Primero porque era buscado, primero porque era odiado, segundo porque era odiado, tercero porque iba a un lugar donde la sequía era mucho más eminente y se hacía mucho más vigente por la aridez del lugar, pero aparte por los habitantes del lugar, porque lo están mandando a una tierra gentil, lo están mandando, hermanos, a Fenicia, de donde, ¿quién era de ahí? Jezabel. Y usted me dirá: bueno, pero hermano, pastor, qué raro. Y yo digo, hermana, es que nos parece raro los caminos del Señor a veces para nosotros. Es que a veces cuando nos preguntamos y vemos las cosas que nos están pasando, que Dios está permitiendo, hasta nos parece raro. Y preguntamos: Señor, cosas que no se arreglan, cosas que nos siguen haciendo enojar. No solo que nos hacen enojar, sino cuando nos enojamos, nos desanimamos y dejamos de alguna manera de servir. Hay desánimo para el servicio, hay desánimo para llevar la palabra, hay desánimo para la oración. Porque no estamos entendiendo que somos guiados divinamente por Dios siempre. Elías lo entendió rápido. Versículo 8, seguimos en capítulo 17. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden. Él dio orden, hermano. El Señor está en control de todo. Él ha dado orden divinamente o divina para que esta mujer atienda allá. Si una mujer viuda, que te sustente. Versículo 10, subraya ahí, o ténganlo en su corazón. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Es decir, ¿le habrá parecido raro a Elías? Yo creo que sí. ¿Le habrá parecido raro que lo iba a sustentar a alguien que estaba muerto de hambre? Yo creo que sí. No solo por la escasez que había en ese momento, sino porque era una viuda. Ustedes saben que las viudas, más en aquel momento, eran personas muy vulnerables, donde estaban muy solas, porque generalmente eran abastecidas por un varón. Había una situación de la mujer que era difícil ya. ¿Le habrá resultado raro Elías decir: Señor, me mandás a un lugar que me va a proveer una viuda? Por ahí alguno de nosotros hubiera dicho: no, Señor, esto es mío, esto no es del Señor, esto es mi corazón que me está engañando. En vez de irme para Sarepta, me voy para Jerusalén.
Y nos engañamos así, hermano. Porque cuando algo aparece que nos pide esfuerzo, cuando el Señor en mi camino me guía para un esfuerzo, cuando el Señor me guía en un camino para que yo no tenga miedo, aún en el medio de las circunstancias que dan miedo, cuando el Señor me dice que vaya a un lugar donde yo parece que voy a salir perjudicado, podemos decir, esto es mío, este es mi parecer. Y les digo algo, nos pasa mucho esto en todo sentido en nuestra vida. No puedo arreglar tal cosa, perdí tal cosa, me falta tal cosa, esto no es de Dios. Esto no puede ser de Dios. Y el Señor me está diciendo, mira, yo te estoy guiando, te estoy quitando, te estoy probando, a ver qué hay en tu corazón. Ustedes saben que el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Pero el Señor en un momento dice al pueblo de Israel que los hice pasar y que los mantuve en un desierto espantoso para probar lo que había en su corazón. Mire, el Señor cuando nos dice, bueno, vaya a Nazareta, y uno dice, no, Señor, Nazareta, no. Eso puede ser símbolo de, mira, te falta, te voy a sacar esto, Señor, no me lo saques. Mira, te va a pasar, no, Señor, por favor, esto no quiero que pase. Cuando estamos en esta situación, el Señor quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe lo que hay en tu corazón, hermano, hermana, en mí también, en mi corazón. Pero Él quiere, para probar lo que hay en tu corazón, porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta en los momentos de prueba, de dificultad, de miedo, de desconcierto, de duda, de temor. Él quiere que sepamos qué hay en nuestro corazón. Pero que sepamos nosotros qué hay en nuestro corazón, porque Él ya lo sabe. Y cuando nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón, tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia con total confianza, pedir perdón y seguir la guía de Dios. Y Elías se levanta y va a Sarepta de Sidón. Les digo algo, el Señor lo había sustentado en un arroyo, el arroyo de Querit. Ustedes después leanlo un poquito antes, ahí lo tienen en los versículos del 1 al 17, Primera Reyes 17, del que estamos leyendo ahora, pero del versículo 1 al 7, lo había sustentado. ¿Qué hacía? Le llevaban comida al cuervo. Y el arroyo le daba el agua, pero en un momento se secó el arroyo. Y cuando se secó el arroyo, Elías dijo, ¿qué hacemos? Y el Señor le dijo, levántate y andate para Sarepta. Señor, me saca de un lugar complicado y me mandas a otro más complicado. Dios está contigo en los momentos difíciles. En los no difíciles también. Pero en esos difíciles, muy difíciles, está con vos. El segundo tema que vamos a ver, lo que podemos nombrar, es la disciplina de Dios. ¿Por qué tienen los problemas y las pruebas los cristianos? Yo le pido que después, en relación a esta pregunta, ¿por qué tienen los problemas y las pruebas a los cristianos?, usted pueda leer todo el capítulo, o Hebreos, el capítulo 12, ahí del 3 al 11, léalo. Lea el capítulo 8 entero de Deuteronomio y usted va a entender ahí bíblicamente por qué nos vienen los problemas, por qué vienen las pruebas. Si usted me acompaña un ratito, como una muestra de Deuteronomio 8, lo tiene ahí atrás, ¿no? Deuteronomio 8. Usted va a ver que el Señor dice ahí la tierra que le iba a dar, que iban a poseer los israelitas, ¿no? Y ahí le dice que los había probado para saber qué había en su corazón en los primeros versículos. Le dice que les dio el maná, que sale por una provisión que es el decreto de su boca. En el 6, Deuteronomio 8:6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos
¿Y qué más? Y temiéndole. ¿Entienden ahí? Entendemos, mandamientos de Jehová, que se los guardarás, pero andarás en sus caminos y temiéndole. Un temor reverencial donde queremos agradar a Dios y queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque queremos agradarle, porque sabemos que nos va a ir bien. ¿En qué sentido? Bueno, en todo sentido. Que nos vaya bien no quiere decir que no nos pasen cosas, sino nos van a pasar cosas, pero nos va a ir bien, porque no va a haber duda en nosotros, va a haber fe. Fíjese, seguimos en Deuteronomio 8:11. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tienen? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuándo? Y después le dice abajo. Tus decretos. Bien. Y después, ¿saben lo que le dice? No pase, ¿no? La voz del Señor, me imagino cuando nos habla, hijo, no pase que cuando ustedes estén saciados, cuando ustedes estén llenos, con todo lo que yo les voy a bendecir, hoy la hermana dijo bendecido, a veces nos cuesta entender que estamos bendecidos, que somos bendecidos, porque si pero, somos bendecidos, estamos bendecidos. Y le dice, no vaya a hacer cosas que cuando yo los bendiga con toda esta tierra, ustedes no van a tener que hacer nada, solamente van a tener que disfrutarla. No vayas a hacer cosas que se olviden de mí. Acá tiene uno de los motivos por qué vienen las pruebas, hermanos, porque cuando todo está muy bien, nosotros nos olvidamos de Dios. O nos acordamos mucho menos. Y el Señor quiere que nunca nos olvidemos de Él, para que no nos tenga que corregir, ni cuando estamos muy bien, ni cuando estamos muy mal. Porque usted me dirá, bueno, en los momentos de prueba uno va al Señor, y depende. Muchos no van al Señor. Muchos despotrican al Señor. Porque, hermanos, a ver, vamos a recibir lo bueno de Dios solamente. Y lo malo no. Y Job le dice a su esposa, mujer fatua, es decir, mujer. Disculpen, no, pero es la traducción. Mujer estúpida, boba. ¿Cómo maldecían Dios y morirte? Vamos a recibir solo, es más, lo que consideramos bueno. Y no lo malo de Dios, que para nosotros, aparte, tenemos la claridad que no es malo, sino que es para bien. ¿Entienden? Porque yo siempre digo que nosotros tendríamos que estar todo el día alabando y cantando con gozo en nuestro corazón. Vienen cosas buenas, el Señor permite y bendice, gloria a Dios. Vienen cosas malas, cosas que me están lastimando, y yo estoy amargado por esto. Y yo no me doy cuenta que mi amargura contamina, que dejo de servir, cuando la promesa de Dios es a la postre, al final, para hacerte bien. Señor, me sacaste esto, Señor, me sacaste, no puedo recuperar esto. Y Él dice, para hacerte bien al final. Wow. Tendríamos que salir de acá, ¿no? Gloria a Dios. Y todo a favor del creyente en Cristo Jesús. Y otro tema que tenemos que tocar, hermano, es, podría extenderme un poquito más, pero va a ser tarde, quiero terminar un poco antes hoy o tratarlo. Creo que es importante que podamos recibir el mensaje. No deje de leer Hebreos, anótelo, 12 del 3 al 11. Cuando usted se pregunte, ¿por qué viene la prueba? ¿Por qué viene la prueba? Mire, le voy a adelantar algo, porque cuando el Señor nos corrige y vienen las pruebas, eso indica que somos hijos legítimos, que no somos bastardos. Ahí lo dicen Hebreos. Porque, ¿qué padre al que quiera a su hijo no corrige a su hijo? Pero el Señor nos corrige para bien. Léalo. Después me lo cuenta. O lo comparte con el hermano. Otro asunto que podemos considerar en este mensaje es la provisión de Dios, hermano.
¿Se acuerdan Génesis 22, 14? ¿Se acuerdan los estudios que estuvimos viendo de los nombres de Dios? ¿Se acuerdan los hermanos Jehová Jireh, o Jehová Jireh, o Jehová Jireh? Dios proveerá. ¿Se acuerdan cuándo fue? Génesis 22, 14. Cuando está entregando para el holocausto, el Señor le dijo, tu hijo sacrificio, le dice a Isaac, ¿no? Cuando está a punto Abraham de sacrificar a su hijo, dice, no extiendas la mano sobre el muchacho. Y un poco antes le dice Isaac al padre, le dice, papá, llevamos todo para el holocausto, para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Elías tenía una fe firme como la de Abraham. En el momento que quizá que el hijo le pregunta eso, Abraham le dice, hijo, no te hagas problema, Dios va a proveer. Él sabía que iba a proveer, no, pero había fe en Abraham. Hijo mío, Dios proveerá. Hermano, a nosotros problemas simples muchas veces hacen que quebremos en la fe. Yo no digo que sean tonterías, porque cada uno toma las cosas como cada uno la puede tomar, y lo que es grave para un hermano no es grave para mí, o no es tan grave. Y lo que es grave para mí, para un hermano, para una hermana, no lo es. Pero yo les quiero decir que acá Abraham, en ese sentido, en Génesis, cuando estamos nombrando, llevó a su hijo a matarlo, a sacrificarlo para el Señor, porque es una orden de Dios. Y primero dice, vamos y volveremos, le dice. Y después le dice, hijo, no te preocupes que Dios va a proveer. ¿Se imagina nosotros caminando con nuestro hijo o nuestra hija para el sacrificio? No te preocupes que Dios va a proveer, pero hasta que no levantó el cuchillo no proveyó. Pero la fe se mantuvo hasta el final, hasta que levantó el cuchillo y después también. Y no quiero meterme en detalles porque ustedes en hebreo van a leer algo que aclaro sobre este, después vamos a comentar y ya lo comentamos, sobre este suceso. Nombrado en el Nuevo Testamento. Había una promesa de una simiente, de tu descendencia será como Luillares. Abraham nunca dejó de tener fe que ese hijo iba a vivir. ¿De qué manera? No sabía, pero que iba a vivir, porque promesa. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y de tu lomo saldrán reyes y saldrán príncipes. Y ella obedece y encuentra a esta mujer entonces, recogiendo leña. Te ruego que me traigas agua. La viuda estaba necesitada, pero Elías fue enviado a ella. Mire, en los momentos de necesidad que usted tenga hoy, en los momentos que ha tenido necesidad y en los momentos que venga de necesidad fuerte, de cosas que usted considere graves y dolorosas, mire, el Señor se está acordando de usted como se acordaba y como tenía en mente a la viuda de Sarepta. No sabemos cuánto la viuda de Sarepta estuvo, pero por lo menos un año estuvo, porque en el arroyo de Kerit estuvo un año sostenido Elías por Dios en sequía. Podemos suponer que por lo menos un año esta mujer estuvo con una gran carga de sequía, y mira que era tan grande que la única perspectiva que tenía era de morir de hambre. Comeremos y moriremos. La viuda había puesto sus ojos en la sequía y había alejado su mirada de Dios. Pero Dios mandó a Elías, que le trajo el testimonio de Dios. ¿Estamos dando testimonio de Dios? ¿Cuántas viudas de Sarepta hay hoy dando vueltas? ¿Cuántos viudos? ¿Cuántos casados? ¿Cuántos separados? ¿Cuántos desanimados?
Estamos llevando la palabra para la salvación, para aquellos que han perdido la perspectiva, que están mirando lo que ven los ojos y perdieron la perspectiva y sacaron la mirada de Cristo. Estamos llevando la palabra. Elías fue enviado para eso, hermano. Nosotros somos enviados para eso. ¿Cuánto de la palabra estamos llevando? ¿Cuánto está hablando de la palabra hoy a gente? En donde sea, en el trabajo, en una hilera o fila que haga en un lugar, donde usted quiera. ¿Cuánto estamos llevando la palabra, esa palabra de la promesa? Elías va y Elías lleva y prueba, o Dios prueba por medio de Elías la fe de la viuda. Y la viuda responde con fe. En el medio del lugar pagano más grande, en el medio del lugar gentil donde adoraban a Baal, la viuda cree en Jehová. Y la viuda no solo cree, sino que se prueba su fe es aprobada. Y va y le prepara la comida, primero al profeta. Porque creyó. Mire, nosotros, cuando yo pienso ahora que nosotros llegamos, levantamos, tenemos agua, luz, y tenemos realmente unas circunstancias que estamos bendecidos, hermano. Y pienso en este contexto y en este paisaje que podría haber estado la viuda de Sarepta. Yendo a buscar unos leños. Su hijo lo vería flaquito. ¿Sufriría por su hijo? No, también. Y que sin dudar cree en la palabra de Dios. A nosotros se nos corta la luz. Y es un drama. Creyó en la promesa. Hermano, estamos llenos de la promesa de Dios, nosotros por su palabra. Imagínense el contexto de esta viuda, sabiendo que se servían y morían. Y en realidad se iban a dejar morir. Ya no había fuerza. Pero Dios sabía del sufrimiento de la viuda de Sarepta. Dios sabe de su sufrimiento. Dios sabe de su pena. Dios sabe de su angustia. Dios sabe de su culpa por el pasado. Dios sabe de su preocupación por el futuro. La viuda de Sarepta se negó a sí misma. Porque el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, niegue sus pensamientos, niegue sus creencias, niegue sus fantasías, niegue lo que usted cree que le va a ir bien, niegue lo que usted cree que necesita, niegue lo que usted cree que tiene que cambiar a otros, niegue lo que usted piensa del hermano, niéguese a sí mismo y sígame. Niegue todo lo que no es mío, lo que no es de Dios y sígame. La viuda se negó a sí misma, a sus dudas, a su perspectiva de muerte, y ya tuvo vida. Anote, por favor, Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Se acuerdan que le trae un muchacho endemoniado? Ahí en un momento cuando estaba con los discípulos, se lo habían llevado y los discípulos no pudieron. Le dice, generación adúltera, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Que no pudieron sacar ese demonio. El Señor lo llama un demonio mudo y sordo después. Y el padre, desesperado, con la única alternativa que ve en Jesús, le dice, podés tener misericordia de nosotros. Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible.
al que cree. Wow. En el versículo 22 le dijo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Wow. ¿Qué garantía, no? ¿Qué garantía tenemos en Cristo Jesús? ¿Qué promesas? Acompáñenme al Salmo, por favor, Salmo 84, versículos 11 y 12. Aguántelo, y se lo leo yo como usted quiera, pero vuelva después a esta palabra. Y si está teniendo problemas muy graves, que considera graves, vuelva más la palabra. 84, versículos 11 y 12. Dice, a ver si algún hermano o hermana lo tiene. Porque soy escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová del ejército, dichoso el nombre que en ti confía. Amén. No quitará el bien. ¿A quiénes? ¿Qué es integridad? ¿A los que andan? Obedientes. Obedientes a Él. Siempre, siempre. Usted me dice, bueno, somos pecadores. Bueno, sí. Vaya y pida perdón, yo voy y pido perdón. Pero no quitará el bien a los que andan en integridad. Usted me dice, y esto le llevo, son detalles. Quizás usted me puede decir, pastor, yo hice esto, no lo haga, hermano, no, pues no conviene, no haga nada. Son detalles. El otro día estuvimos hablando de los detalles con el asunto de tirar el cuello. Eso es un detalle que no agrada a Dios. Que tiene una base filosófica de Baales, de paganismo. Me encanta esta piedra, la llevo porque la piedra violeta, hermano. Cuidado. Con Dios basta. Con Dios basta. Con Dios es suficiente. Oremos al Señor. Y en los que andamos en integridad, Él nos va a hacer el bien. Ahora, Elías tuvo fe, la viuda tuvo fe. Ahora, ¿cómo demostró la fe la viuda? Porque obedeció. Entonces me dice, pastor, usted me dice que cuando yo estoy desobediente, ¿no hay fe? No. Ahí lo decimos por la negativa. Lo que sabemos es el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces podemos decir, bueno, cuando hay desobediencia me estoy olvidando del amor de Dios o de amar a Dios como Él me pide. Porque estoy en desobediencia. El que me ama guardará mis mandamientos. Los dos tuvieron fe. ¿Y en qué otra cosa se notó que los dos tuvieron fe? Que vivieron la palabra. Vivieron la palabra. Sin chistar. Elías se levantó y fue a Sarepta de Sidón. Y la viuda que hizo, se levantó y hizo la comida para el profeta. Ven, hermanos, que no hay mucho lío cuando estamos guiados por Dios. Aunque estemos pasando penuria, aunque estemos pasando un acontecimiento que nos llene de bronca, de temor. Ven que no hay tanto problema cuando la fe está firme. ¿Ves que todo es considerado como basura cuando la fe está firme, como decía el apóstol Pablo? No, pero es esto, pero si no puedo conseguir esto, y si esto se me lo quitó, se me rompió, me lo sacó y se cortó. Pero todo, dice, yo lo considero todo basura. ¿Por qué lo considero basura? Porque no hay nada, el apóstol Pablo estaba diciendo, no hay nada que a mí me pueda sacar de la atención a Dios y del servicio a Dios y de dar gloria a Dios. Todo lo demás es para mí basura. Que no me puede cambiar, ni sacar, ni desviar, ni de la relación con Dios, ni del servicio a Dios.
Por último, Elías tuvo la suficiente fe para hacer una petición que no es común, que era muy inusual. Le pidió a alguien que estaba muerto de hambre y que estaba listo a morir con su hijo, que le cocine primero a él. ¿Por qué lo hizo? ¿Por imprudente? No, por fe. Gloria a Dios, qué bueno. Por eso yo pido que después sigan en la palabra, que Señor guiándolos a ustedes. ¿Para qué? Porque el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. A mí ya un poco me lo dio cuando preparé el mensaje, pero estoy seguro que para todos lo tiene y lo sigue teniendo. Y él tuvo fe para otra cosa, para declarar la fidelidad de Dios. ¿Recuerdan? Primera Reyes, capítulo 17, versículo 14. ¿Qué dice? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No sé si se escucha. Amén. Elías tuvo la suficiente fe para declarar sin dudar lo que Dios iba a hacer, porque todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, y Elías lo sabía. No solo del pan vivirá el hombre, que también yo se lo doy, sino del decreto de mi boca, todo lo que sale de mi boca, de la boca de Dios vivirá el hombre. Y Elías lo creyó, y le dijo: mira, Jehová dijo esto. ¡Wow! ¿Podemos ir con esta fe a un hermano que está en tropiezo, a un hermano que está quebrado en fe, decirle: Dios dijo esto? Tranquilo, no tengas miedo. Podemos ir, y estoy seguro que muchas veces lo hemos ido. A lo mejor estamos yendo poco y tenemos que ir más. Y nos pasa siempre eso. No nos puede pasar. Y hay alguien que lo cree. En este caso la viuda lo creyó. Tampoco nos enojemos con el que no reacciona como la viuda. Dios sabe los tiempos. Y por último, hermano, en un momento, en el versículo, a partir de nosotros mismos del 8 al 16, en el capítulo 17 de Primera Reyes, pero un poquito después, enferma el hijo de la mujer y muere. La mujer se enoja. ¿Con quién se enoja? No, primero. Con Elías. ¿Con quién se enoja primero? Con el que está a cargo. O el que está dirigiendo. Y le dice: Elías, ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Fíjese que había llegado la provisión de Dios. Ella sacaba harina y no terminaba de salir. Se usaba aceite y no se terminaba nunca. Pero cuando pasó algo diferente a lo que ella esperaba y algo salió mal, volvió a pecar. Y encima lo culpó a Elías, hombre de Dios. ¿Cuántas veces estamos culpando a un hombre de Dios? Acuérdense de Moisés. La carne, ¿dónde está? Que comíamos allá en Egipto. Pero Señor, ¿por qué me diste a este pueblo? ¿Qué hago? Empezó a dudar. ¿Qué hizo Elías? Versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo? ¿Quién empieza a dudar también? ¿Quién empieza a dudar también? Elías. El profeta de Dios, como nosotros, como hijos de Dios, empieza a dudar. Señor, hay una pregunta ahí. ¿No dijo? Dios está proveyendo mi paz. Le pregunta a Dios: ¿vos me hiciste venir acá para esto? Bueno. Y se tendió sobre el niño 3 veces, versículo 21, y clamé a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño, a él. Que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22, Jehová oyó la voz de
Y el alma del niño volvió a él y revivió. En un lugar donde Baal era considerado que resucitaba muertos, el Señor lo mandó a Elías para decir: el único que resucita muertos soy yo. Hoy lo envía a usted, hoy me envía a mí, a decir: el único que resucita muerto es Dios. Hoy le dice a usted, me dice a mí: no dudes. Porque recién leímos de la duda aún del profeta y de la viuda. Nos dice: no dudes. Vos tenés la revelación completa. Mirá lo que dice después: no voy a dejar de proveer. Él mira nuestra aflicción, hermano. Busque ahora mismo en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, qué es lo más terrible que cree que le está pasando. ¿Qué es lo que usted quisiera cambiar en este momento y decir: si esto pasara, yo estaría mejor? Si esto ocurriese, si esto cambiase, yo estaría más gozoso. Yo le digo algo: bíblicamente eso no es verdad. Eso es un engaño de la carne y del demonio. El gozo de un cristiano está siempre en su corazón, pase lo que le pase, porque los ojos de nosotros no miran lo visible, no miran lo que nos rodea, no miran las circunstancias, miran la promesa que decreta la boca de Dios. Vamos a ver. Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, porque has traído palabra, Dios mío, este ejemplo, Señor, de Elías, la viuda de Sarepta. Padre Santo, habías enviado a una persona con hambre a pedir a otro que tenía más hambre y más desvalido que él. Dios mío, ¿cómo fortalece los corazones, Padre Santo? ¿Cómo haces las cosas según tu voluntad, Señor, que es buena para nosotros? Y nosotros, lógicamente, quedamos desconcertados porque nos cuesta entender tus caminos y tus pensamientos. Nosotros hoy queremos salir de acá con un corazón renovado en este sentido, que podamos renunciar a aquello que nosotros estamos creyendo y que no es de Dios, que no es tuyo, Padre. Que nosotros podamos entender, Señor, tus caminos y tus pensamientos y tu guía y tu provisión para nosotros, para nuestra familia. Yo dejo a cada hermano en tus manos, Altísimo Dios, Señor. Te pido una bendición grande por medio de tu Espíritu. Derrames bendiciones sobre cada uno de ellos, sus hogares, hijos, nietos, padres, Señor, primos. Tú lo sabes, Señor. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Espero que realmente podamos seguir leyendo. Ustedes anotaron versículos. En todo momento, pero en los momentos de